la muerte no deja de ser como el último sueño, ¿no? Como el último sueño, ¿no? Aquel en cual te duermes igual que todas las noches, solo que no hay un despertar, solo que no hay un despertar. El problema es que nosotros esa experiencia que vivimos en el sueño, al no estar el yo, digamos, y que puede atribuirse esa experiencia, no lo valoramos. Y no lo valoramos simplemente porque no hemos accedido a esa experiencia, que es en realidad la esencia de la propuesta de la meditación. O sea, silénciate de tal forma que lo que vas a presenciar, experimentar y percibir es exactamente lo mismo que te sucede en el sueño. Sin opinión, sin juicio, sin palabras, sin pensamientos, sin imágenes, sin nada, sin nada. Lo que pasa en el sueño y ahora. Entonces yo me despierto del sueño o del dormir y retomo la realidad. Exactamente que ahora que hago un stop y al instante vuelvo al siguiente pensamiento, a la siguiente percepción, a la siguiente sensación y así, ¿no? O sea, en este caso fueron segundos, puedo hacerlo un minuto por darle más espacio. En el sueño son horas y en la muerte es lo que llamamos la eternidad, ¿no? O sea, algo que va a ser siempre, no porque se vaya hasta el final de los tiempos, sino porque no tiene en realidad un tiempo. Ha dejado de pertenecer a esa dimensión de espacio-tiempo, ¿no? Algo que no es, algo que no tiene forma, que no tiene nombre, que no tiene esas características que ya hablamos de la conciencia, pues entonces no puede ir a ningún lado y no puede venir de ningún lado, no puede aparecer y no puede desaparecer, pero es percibe. Es la muerte del ego, la muerte del yo, la muerte de la sensación separada que nosotros vivimos. Claro, es la misma muerte. La muerte es exactamente la misma. La palabra muerte que le atribuimos a esa experiencia, ¿no? En la cual, cuando yo me duermo, se muere mi yo, pero se reactiva a la mañana, simplemente se reactiva. Pero el yo, ¿dónde estaba? No estaba, no existía. Desapareció en el último pensamiento, desapareció en la última percepción de la sensación y luego aparece en el nuevo pensamiento y aparece en la nueva percepción de la nueva sensación. Cuando suena el despertador, lo que sea, ¡tic!, se reactiva. ¿Dónde estaba antes? ¿Dónde estaba después? Vamos a poner un ejemplo. Si yo prendo una linterna, ¿sí? Yo prendo una linterna, se ve la luz, ¿sí? Se ve la luz, alumbra. Yo la apago. ¿A dónde se fue la luz? ¿Entiendes? No tiene lugar donde irse. La luz no está encerrada dentro de la linterna. Está transformada en forma de energía. Llamémosle filamento, llamémosle pila, llamémosle química o físicamente, cualquier nombre que le pongamos. Pero la luz que nosotros percibimos, eso que alumbra, no está. Se apagó. ¿A dónde fue? A ningún lugar. A ningún lugar. Entonces, aquí nos pasa un poco lo mismo. O sea, cuando yo me duermo, ¿a dónde me voy? A ningún lugar. A ningún lugar me voy. El yo era solamente una actividad, algo que aparecía y desaparecía. Pero hay algo que permite que esa aparición se manifieste y que esa desaparición retorne a la esencia. Eso es lo que llamamos conciencia, eso es lo que hablamos de lo que realmente somos, eso es lo que llamamos unidad, Dios y los 1000 nombres que tiene, ¿no? Entonces, mientras no podamos percibir, no conocer, no saber, sino solo percibir, y es una percepción de algo que no puedo decir nada, de algo que no puedo nombrarlo, de que algo que no puedo describirlo, que algo que no puedo retenerlo, algo que no puedo poseerlo. Y eso lo vivimos en este simple instante, cuando hacemos stop. Es eso que percibo, pero no tengo cómo nombrarlo. Y si lo nombro ya me he desviado, no es eso. Digo, yo, no, es un nombre, es un concepto, una palabra, una Y y una O. ¿Qué? Esta mente, esta percepción, esta sensación, no, 1000 nombres, 1000 atributos conceptuales, lingüísticos, para intentar decir algo o acercarnos a algo que no puede jamás ser dicho, nombrado, pero sí puede ser percibido, sí puede ser percibido. Allí está la gran facilidad
de la conexión con eso que realmente somos y la gran dificultad con eso que realmente somos. Facilidad cuando yo me entrego a eso que es. No tengo interés, no tengo deseos, no tengo obsesión por nombrarlo, conocerlo, saberlo. No. Y dificultad cuando quiero saberlo, cuando quiero conocerlo, cuando quiero nombrarlo, cuando quiero retenerlo, cuando quiero poseerlo. Se mueve en esas polaridades. La meditación, uno de los grandes obstáculos que tienen, hay muchísimas personas meditando, que acceden a la experiencia real de aquello que son y pueden además permanecer en esa experiencia, contadísimos. ¿Cuál es el motivo por el cual eso sucede? Vuelvo a decir, porque se instala el deseo de querer iluminarme, trascender, despertar, ser espiritual, ser esto, ser aquello. O sea, en el momento que este yo, este que creo ser, se atribuye ese objetivo, esa intención, el camino está totalmente desviado, Es decir, eso va a ser un objetivo del ego, un objetivo del personaje, un objetivo de la mente. Y justamente cuando la experiencia puede ser vivida, puede ser percibida, tiene que desaparecer la mente, tiene que desaparecer la actividad de la mente, que es el deseo, tiene que desaparecer la actividad de la mente, que es un objetivo al cual me interesa que suceda. Cuando suelto todo, ya estoy instalado, ya es eso que soy, ya es. Pero claro, cuando sucede esa experiencia, uno dice, bien, ya sé, soy lo que soy. Y la primera expresión es, no hace falta que digas soy lo que soy, ya soy. El soy lo que soy sobra. Sé que soy, no hace falta que lo sepas, lo eres. Antes de saberlo, tienes que serlo. Antes de saberlo, tiene que serlo. Y una vez que lo sabes, saberlo en el sentido de la percepción, no hace falta decirlo. Lo que pasa es que podemos decirlo, sí, claro que podemos decirlo, pero lo que vamos a decir es una desvirtuación, se desvirtúa en el momento que yo quiero decir lo que percibí, se desvirtúa. No hay palabras que puedan expresar aquello que no es inexpresable. Y ese es el gran problema que tenemos con esta mente, con este yo, con esta creencia que soy. El deseo de saberlo, de conocerlo, y además el ego, ¿no? El ego en el sentido de destacar, resaltar, de querer transmitirlo, expresarlo y comunicarlo. Ya ahí se hace muchísimo más grave. Imagínate individualmente, yo conmigo mismo. Vivo una experiencia, percibo una experiencia, ¿tengo necesidad de decírmela a mí mismo? No. ¿Tengo necesidad de ponerle nombre? No. ¿Tengo necesidad de retenerla para que no se vaya, además de imposible? No. Por lo tanto, toda pretensión que la mente hace que actúe sobre esa experiencia va a ser un error. Hoy justamente quería un poco comentar aquí en este tema, que es un poco un cruce de situaciones que al principio están separadas o las vivimos de forma separadas hasta que tengamos la habilidad, la experiencia suficiente para descubrir que en realidad no están separadas, ¿no? ¿Qué es lo que está separado en el proceso inicial de la meditación cuando iniciamos esta búsqueda, ¿no? Esta intención sabemos que hay que estar presente, ¿sí? Eso ya lo tenemos como aprendido, ¿no? Hay que estar presente, aquí y ahora. En la medida que yo estoy aquí y ahora y que no me alejo mentalmente a un pasado ni a un futuro, esta es la realidad, esto es lo que es, tal como es. Lo que soy, tal como soy. No hay que decir más nada. Bien, a eso le llamamos presencia, ¿sí? Presencia. El problema es que el ego, la actividad de esta mente, no hace nada ahí, no puede hacer nada ahí. Se encuentra con un vacío. Es decir, ¿qué hago yo con un vacío? Es como si yo me quisiera pelear con el aire.
¿Cómo hago? Lo agarro, lo pego, lo molesto, lo empujo. ¿Qué puedo hacer con el aire? Nada. Y con el aire, ya el aire tiene ciertas particularidades o características o materialidad. Imagínense con el vacío. ¿Qué puedo hacer yo con el vacío? Pues nada, exactamente lo mismo, la mente, esta idea mental conceptual que tenemos, no puede hacer absolutamente nada. Entonces hay dos formas en las cuales nosotros estamos. O estamos en la mente, y la mente no tiene otra forma de estar, que es en una ficción traída básicamente por la memoria, que es el pasado, y una capacidad que tiene la mente de proyectarse hacia el futuro para que eso que he percibido del pasado pueda ser mejorable, repetible o modificable o lo que sea, ¿no? O sea, hacemos ese puente pasado-futuro. Esa es la gran habilidad de la mente. Pero mientras esté yo en, en esa actividad mental de lo que pasó y de lo que quiero que pase, no estoy presente, no estoy presente. Entonces, aquí es donde se instala esa gran separación. O estoy presente o estoy ausente en el ego, en la función mental de lo que pasó y lo que quiero que pase. Y eso lo comprobamos muchísimo. Cualquiera que descubra en sí mismo con total sinceridad cómo funciona este mecanismo, vamos a ver que o estoy en momentos presentes, es decir, puedo silenciar, aquietar, permitir que sea lo que es y ser lo que soy, sin ninguna intermediación, sin ninguna modificación, sin ninguna alteración, y ahí está sucediendo. Y luego, casi inmediatamente, paso al ego. Ah, qué bien, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, o me voy a lo que pasó, o le pongo un nombre, ¿no? a, lo que, a lo que experimenté, y ya no es lo que experimenté, sino lo que estoy diciendo de lo que experimenté. Es decir, ya se instaló el tiempo. Esto me sucedió, aunque sea hace un segundo, pero ese segundo marca una distancia. Ya no es la presencia de lo que está sucediendo, sino es la percepción conceptual de aquello que ha sucedido. Entonces, nosotros nos movemos mucho entre el presente real, cuando tenemos la habilidad y la capacidad de experimentarlo, cuando hacemos este silencio, ¿no? Estas técnicas de meditación que silencian, que aquietan, que nos dejan en una percepción, vamos a decir eso que llamamos la sensación de ser. Y punto. Y no hay más. Y no hay más. Luego, casi inmediatamente, el ego se instala. El problema que tenemos es que vivimos un porcentaje altísimo de actividad mental en ese yo, en ese ego separado, creyéndonos todo lo que en el pasado me condiciona y lo que de alguna forma me imagino, me ilusiono y proyecto hacia el futuro. El bienestar, la búsqueda de sensaciones, la búsqueda de proyectos, la búsqueda de objetivos, vivimos un poco en ese modo, ¿no? Y al mismo ego, como no puede participar de esa experiencia del presente, porque el presente es la ausencia del yo. El presente es la ausencia de la mente que dice lo que es el presente. Incluso cuando yo hablo del presente, no es el presente que percibo, es el presente que estoy describiendo. Es como, ¿se acuerdan cuando yo decía en esto que decía, me he dormido? Imposible decir que me he dormido, imposible. Allí ya no estás. Allí ya no estás para decir que te has dormido. Si te has dormido, has desaparecido. Si te has dormido, has desaparecido. No hay forma que digas me he dormido y que sea cierto. No, imposible. Aquí también es imposible que el ego, el yo, la mente diga algo de la percepción del presente. Imposible. En el momento que yo estoy experimentando el presente, la unidad con lo que es y con lo que soy, la mente no está, no existe, ha desaparecido. Como la linterna de la luz, la he apagado. ¿Dónde se fue la luz? Desapareció. ¿Puedo volver a prender la luz? Sí, al momento siguiente, pues allí estoy pensando, diciendo, he vivido esta experiencia, me ha pasado esto, ha sido fantástico, he estado 3 segundos en una quietud, en una sensación de plenitud, en una trascendencia y he estado iluminado. Muy bien, todo eso lo dice ¿quién? El ego. ¿Sí? Entonces vamos de la presencia
de la sensación, de la experiencia de lo que realmente somos, de lo que realmente es, y pasamos casi inmediatamente a la activación del ego, de la mente, que quiere decir todo aquello. Y además de querer decirlo, empieza a actuar con todas las percepciones que tiene. Percibir los pensamientos y hacer algo con esos pensamientos. Querer tener razones, emitir juicios, dar opiniones, ¿no? Querer saber con esa conceptualización. O a través de las emociones, ¿no? Conectarse con el cuerpo y una energía que nos participa, que nos envuelve, que nos conduce, que nos motiva, que nos entusiasma. Y mucho más cuando se hace, digamos así, directriz del cuerpo cuando empiezan a aparecer las acciones. O sea, un poco todo eso, ¿no? Los pensamientos, las emociones, las acciones. Todo eso sí que pertenece al ego. Entonces, la experiencia de la meditación es, cuando más tiempo estemos en ese presente, más nos vamos a dar cuenta de la innecesidad de que el ego diga de qué se trata. No hay necesidad. Más, el ego no puede decir quiero esto, porque cualquier querer del objetivo tiene que desaparecer ese querer. Cualquier querer del yo para trascender, meditar y vivir la experiencia de lo que soy, tiene que desaparecer. Es como, eso sería como pretender, quiero dormir y estar sabiendo que estoy durmiendo. Quiero estar despierto mientras duermo. Serían un poco esas contradicciones lingüísticas, ¿no? Es decir, quiero verme dormir, quiero percibirme durmiendo. No. Todas esas cosas son utopías de la mente, que no van a funcionar. El ego nunca va a trascender, el ego nunca se va a iluminar, el ego nunca va a despertar, el ego nunca va a estar en unidad con lo que es. Nunca. Pero el ego, porque nunca puede estar en esa experiencia, significa que es inadecuado, que es útil, que es malo, que no sirve. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Pero el problema es que hemos desviado tanto hacia el ego, ¿no? Que nos domina mentalmente, con un condicionamiento lingüístico conceptual de un pasado, que en este momento no tenemos esa posibilidad de vivir la experiencia de lo que es tal como es. En el acto lo nombramos, en el acto el ego quiere decir algo. Estoy durmiendo y el ego quiere decir estoy durmiendo. Entonces, necesitamos las personas vivir esa experiencia. Del ego ya la tenemos más que dominada, más que vivida. O sea, vivimos en el ego, vivimos instalado en este yo que creo que soy. Y desde aquí percibo, desde aquí siento, desde aquí doy órdenes, desde aquí actúo, ¿no? Bien. Eso ya no hace falta. Lo que nos hace falta es experimentar esa presencia en la cual lo que es percibido en ausencia de ese yo que quiere decir lo que es. Y ese es un poco el trabajo, la técnica, el método, las formas de la meditación. Vivir ese presente, instalarnos en ese presente. Siempre no, porque al ego lo vamos a necesitar. El ego es una función, no podemos decir, ni siquiera desde las filosofías perennes, ni siquiera desde las meditaciones, ni de las religiones, ni de las no dualidades, decir que el ego es inadecuado o que esta mente no sirve. Es una locura total. No, esta mente sirve. El problema es que necesita cumplir una función adecuada, conveniente y beneficiosa, y ahí es donde fallamos. No es adecuada, no es conveniente y no es beneficiosa. Es invasiva, es imposible de controlarla, es imposible de generar, digamos, situaciones beneficiosas, porque si así fuera, este mundo sería maravilloso, estaríamos todos en paz, sería una cordialidad asombrosa, ¿no? Todos nos sonreiríamos, todos nos ayudaríamos. Entonces, a ver, como es que el universo y los 7.000 millones de habitantes fuéramos hormigas, ¿no? El mundo de las hormigas se ayudan, se solidarizan, o sea, tú dices, como no hay conflicto entre las hormigas. Tú ves un caminito de hormigas, tú dices, ¿cómo van 500 hormigas caminando todas juntas? No se chocan, no se molestan, no se apuran, no se pasan, no se envidian. Bien, entonces, el ser humano ha perdido esa capacidad. ¿Por qué? Porque se ha dejado dominar por ese ego, por ese yo, por esa creencia mental de poder
¿Y de dónde viene esa creencia mental del poder? Viene de la transmisión que nosotros hemos recibido. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras religiones. Todo eso ha colaborado para que nosotros en un momento dado de la vida digo, yo puedo, yo puedo. Y además, no solamente yo puedo, tengo que poder más, tengo que lograr más, tengo que ir, o sea, ese más, esa ambición, ese instinto de superación, instinto no, ese deseo de superación ha sido tan fuerte que ha sobrepasado esta oportunidad y esta posibilidad de que las personas viviéramos esa presencia de lo que realmente somos y nos hemos quedado instalados en el ego. La conclusión final es que es más lo que sufrimos que lo que disfrutamos. Es más lo que la pasamos mal que lo que la pasamos bien. Cuando en la presencia, y aquí aparece otro error conceptual del ego que se traslada a la presencia. ¿Cuántas veces uno ha leído o ha escuchado decir, cuando uno despierta, vive la felicidad, vive en paz, vive en armonía, vive la dicha, vive la gloria, vive, ¿no? O sea, pareciera que el destino del objetivo de esta meditación nos va a dejar geniales, fantásticos. Y no, no. Para entender esto, eso es un objetivo del ego, ¿no? El ego dice, medita para ser feliz, medita para estar en paz, medita. ¿Son buenos esos objetivos? Sí, no podemos decir que sean malos, pero no dejan ser deseos del ego, deseos del ego. Y un deseo es la no aceptación de la realidad, es la no aceptación de la realidad, es la no aceptación de lo que es. ¿Cómo podemos vivir esa experiencia sin decir que esa presencia, esa percepción de ser, eso que soy, que fíjate que ya le estamos poniendo palabras y le estamos poniendo conceptos, digamos, si no se ve alterado, contaminado por estos deseos del ego, de que sea paz, de que sea disfrute, de que sea dicha, que sea gloria, que sea... Porque si no va a ser una trampa, nadie va a llegar a eso, nadie va a llegar a eso. La misma pregunta está, o sea, cuando uno observa a estos maestros, no sé, un Ramana Maharshi, Nisargadatta, un Jesús, si tú crees que Jesús puede decir, qué bien, he despertado y acá estoy crucificado, ¿no? O sea, más palos no me pueden haber pegado. ¿Y eso qué es? Sufrimiento, eso es sufrimiento. Nisargadatta murió de cáncer y con dolores. Ramana Maharshi murió de cáncer y con dolores. Y son, en teoría, sabios, despiertos, iluminados que reconocemos. O sea, que nadie puede decir, no, esta persona no ha vivido esa experiencia. Por lo tanto, ¿por qué después nos entusiasmamos en vender, ¿no?, ese objetivo de que vamos a tener una paz, una gloria? ¿Sí? ¿Vamos a tener lo opuesto, sufrimiento, desdicha, malestares? No, tampoco. ¿Qué es lo que vamos a obtener entonces? Si no es esa fantasía del ego y no es esa, digamos, ese malestar, ese sufrimiento que ya lo tenemos con el ego de sobra. Entonces hay una frase que es muy especial, que una vez la leí y yo dije, ¿por qué nadie dice esto? Hay una frase que dice lo siguiente, como pez en el agua. La he escuchado muchas veces, ¿no? Como pez en el agua. ¿Qué significa como pez en el agua? El pez no dice, qué maravillosa el agua. No, no dice nada, está en el agua. El pez no dice, qué agradable que es el agua. No, no dice nada, está como pez en el agua. Significa, ¿está bien? No, no está bien. ¿Está mal? No, no está mal. Está como pez en el agua. ¿Se puede entender la frase? Como pez en el agua. No podemos decir que los peces están en la gloria en el agua. No, no podemos decir que los peces viven una dicha dentro del agua. No, no. Lo que sí podemos decir es que lo sacamos del agua y sufre. Lo sacamos del agua y la pasa mal. Lo sacamos del agua y deja de estar en esa sensación como pez en el agua. Como pez en el agua. Entonces, ¿por qué? Si lo sacamos, porque es su ámbito, es su medio, es su armonía entre lo que es y donde existe, ¿no? O sea, por lo tanto, el ser humano, cuando experimenta este camino, este tránsito de la meditación en la cual soltamos ese ego, como la luz cuando la apagamos, ¿no?
Cuando dejamos de creernos, cuando soltamos los deseos, cuando quitamos los miedos, cuando quitamos todo, incluso el deseo de quitar todo, lo que queda es como pez en el agua. No hay nada para decir, está bien, está mal, es mejor, es peor. No, como pez en el agua. Pero sí tengo la posibilidad de saber que me sacan de esa sensación de pez en el agua y empiezo a sufrir. Saquemos un pez del agua y van a ver cómo aletea, sufre y hasta se muere. ¿Sí? Bien, el ser humano, ¿cómo sale de esa experiencia de pez en el agua, que es la experiencia de sí mismo? La conciencia percibiéndose a sí mismo. Yo aceptando lo que es tal como es. Yo aceptando tal como es. Incluso el yo a veces sobra, pero un poco para hablar de alguna forma. Entonces, nosotros tenemos estas dos posibilidades de comprender. Primero, por la cantidad de tiempo que llevamos viviendo en el ego, en la creencia, en esta mente que quiere saber todo, que quiere dominar todo, que quiere poseer todo, que tiene esa característica y que no nos ha dado resultados como para mantenernos en esa línea, porque si no diría, yo he sido feliz toda la vida. Pues entonces yo diría, mira, ni te acerques aquí, ni te acerques, continúa siendo feliz toda la vida. Pero no existen esos seres, no existen esos seres. Que puedan decir, yo con mi ego he logrado todo lo que he querido, yo con mi mente he tenido todo, nunca he tenido un deseo insatisfecho, nunca he tenido un miedo. No existe eso, no existe eso. Por lo tanto, tenemos la comprobación de que el ego logra muchas cosas, sí, pero no todas. Y hasta podemos animarnos a decir que logra poquísimas. Y esas poquísimas son las que nos ilusionan y nos mantienen en esa búsqueda exterior, externa, a través de las posesiones, los sentimientos, las acciones y todo lo que el ego, o donde el ego puede actuar. La presencia, la percepción de aquello que es, tal como es, solamente la necesitamos experimentar no para abandonar el ego, sino para verla con la misma certeza de percepción que podemos saber que estoy pensando, saber que estoy sentado en una silla, saber que tengo un jersey puesto, saber que hay luces, saber que hay una pantalla, saber que estoy hablando. Esta certeza de la manifestación del ego, tengo que tener exactamente la misma certeza de aquello que soy. Y solo puedo tener esa certeza cuando el ego diluye, desaparece, me da el permiso de ser lo que soy sin su participación. Como cuando me duermo, tengo que desaparecer para dormirme. ¿Se acuerda la metáfora que ponía? Si yo quiero cruzar un río, tengo que bajarme del bote. No puedo cruzar un río y permanecer en el bote. Es imposible. Tengo que dejar el bote y entonces estoy realmente en otra orilla. Aquí pasa lo mismo. ¿Qué es el bote? La mente, el ego, los deseos, los miedos, todo eso. Mientras yo estoy en el bote creyendo que eso me va a permitir, muy bien, me estoy entreteniendo arriba del bote y en el río. Pero ¿he cruzado la otra orilla? No he tenido la experiencia de cruzar todavía la otra orilla. Son metáforas, metáforas para un poco, para que la mente se anime a comprender algo. Entonces, primero vivir la experiencia de la presencia, que es como opuesta a la manifestación del ego. Parece opuesta, ¿no? Como que cuando yo me duermo, tengo que estar, no puedo estar dormido. Perdón, cuando yo me duermo no puedo estar despierto. ¿Sí? Pareciera que son opuestos, que son contradictorios, que no son compatibles. Dormir con estar despierto no es compatible. La pregunta aquí, vamos a aprovechar esa imagen, dormir y estar despierto. Para este yo es incompatible, porque yo tengo que desaparecer para poder dormir, porque en el sueño no estoy. Y en la vigilia, cuando me despierto, aparezco. Bien, la conciencia que soy, ¿está en el sueño? Sí, no se ha ido. ¿Está en la vigilia? Sí, no se ha ido. Participa del sueño y participa de la vigilia. El que no participa del sueño es el yo. Y el problema es que cuando participamos del yo, del ego, nos da la sensación, la idea, la creencia de que la conciencia desaparece.
Imposible, imposible, la conciencia no puede desaparecer. ¿Por qué? Porque la conciencia de alguna forma es lo que permite que exista la vigilia y que exista el sueño. Son distintas formas. Cuando prendo la luz, ¿le pasa algo a la linterna? ¿Desaparece la linterna? No, sigue la linterna. Cuando apago la luz, ¿le pasa algo a la linterna? No. Lo que aparece y desaparece es la luz y la oscuridad. Pero la linterna permanece. La linterna permanece, no se altera la linterna. Exactamente, si la linterna es la conciencia, cuando prendo la luz me despierto a la mañana y cuando apago la luz me duermo. O sea, es lo mismo, es lo mismo. La conciencia no se altera, no se afecta, porque la conciencia es manifestación de esas dos formas, que nos parece una activa y nos parece la otra inactiva. Pero necesitamos pasar por esa polaridad de experiencias. ¿Por qué? Y esto es anticiparme. Porque después me voy a dar cuenta, voy a experimentar, voy a comprobar que cuando estoy activo en el yo, pensando, porque no voy a dejar de pensar, sintiendo, haciendo, la conciencia sigue siendo percibida exactamente igual que cuando estoy en un estado de presencia, silencio, quietud y ausencia del yo. Al principio necesito la ausencia del yo. Luego, el yo no necesita de la ausencia de la conciencia. No necesita, que además no puede quitar la ausencia de la conciencia. Es como decir, la conciencia se activa en forma de mente, pero la mente no puede ser o manifestarse en forma de conciencia. La luz no puede ser una linterna, pero la linterna puede ser luz y puede ser oscuridad. Puede producir luz y puede producir oscuridad. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a esas polaridades. Estamos con el estado despierto y no con el estado dormido. Estamos con el estado del ego, del yo, y no con el estado de presencia. Entonces, la experiencia de la meditación pasa por esas fases. Necesitamos experimentar la presencia de la ausencia del yo, que dice, que nombra, que conceptualiza, que opina, que juzga, que desea, que teme. No, fuera todo eso. Y me quedo con qué, con lo que es. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es? La palabra es sobra. La palabra es sobra, pero es lo más cercano que yo puedo tener después de haber vivido la experiencia. A eso le llamamos presencia, a eso le llamamos silencio, a eso le llamamos quietud, a eso le llamamos un poco el objetivo que propone la meditación. Pero no caer en la trampa de que sea el ego, el yo, el que propone la meditación. El yo, el ego, el que propone los objetivos por el cual es meditar. Porque si el ego propone los objetivos para meditar, mal vamos. Va a querer paz, dicha, todo, y otra vez. O sea, lo buscaba afuera, ¿no? Lo buscaba en cosas materiales, en relaciones, en objetos, en posesiones, en prestigio, de mil formas lo buscaba, pues se frustró, se cansó y dijo, bueno, vamos al mundo espiritual, vamos a ver si por aquí puedo lograr, ¿no? La paz, la plenitud, la belleza, el amor, todo eso. Bien, es el mismo ego, ha cambiado lo que pareciera que es la materialidad por esta ilusión aparente de la espiritualidad, pero no deja de ser un objetivo del ego, del yo. Palabras como ego, palabras como yo. ¿Cómo lo identifico yo a este ego, a este yo? Que es otra trampa, es otra trampa. Las personas hablamos del ego, ¿sí? El ego soy yo, el ego es lo que soy. Cuando realmente dejamos de hablar de algo para hablar de sí mismo, entonces empezamos a estar mucho más cerca de lo que puedo yo darme cuenta de lo que soy y de cómo se manifiesta este ego. Las personas hablamos, el ego, ¿no? Como si fuera algo que aparece, algo que yo tengo, algo que me sucede a veces, algo que no lo controlo, algo que... No es algo, no es algo que tengo, es lo que soy, es lo que soy. Es lo que se instaló y no permito que se modifique. Cuando yo digo soy Eduardo, es el ego. Eduardo es el ego. Eduardo es el nombre que tiene el ego. Eduardo es el nombre que tiene el ego. Estas palabras salen del ego. Esta expresión sale del ego.
Cuando yo suelte todo esto que creo que soy, aparece una presencia que generalmente no hemos permitido, no hemos experimentado. Y cuando aparece esa presencia y no hay ego que se instale, que pretenda controlar, retener, nombrar, conocer, saber de eso, podemos relajarnos, permanecer, que no se logra instantáneamente, necesita su tiempo, su progresión, ¿no? Su habilidad, su capacidad. ¿Se entiende un poco esta idea, no? La presencia es algo que no tiene nombre. La palabra presencia ya chirría. La palabra paz nos orienta, pero no es eso. ¿Qué es lo que más se acerca a lo que buscamos? ¿Qué es lo que más se acerca a lo que buscamos dentro de este contexto de palabras, de conceptos que nos pueda decir? A mí me encantó cuando yo descubrí como pez en el agua, como pez en el agua. Y salimos un poco de esa creencia de vendedores de bienestares, de paz, de amores, de dichas, de glorias, de trascendencia, de iluminación. Objetivos, en definitiva, objetivos, solamente. No en el mundo material, pero sí en el mundo espiritual. Pero no deja de ser un mundo construido ilusoriamente, el mundo espiritual que nos vende esa paz, esa dicha, esa gloria, esa trascendencia. El pez en el agua no necesita de nada. Vive su mundo y además sin saber que vive en ese mundo, sin saber que está como un pez en el agua. Nosotros hablamos de pez en el agua desde afuera, pero el pez no puede decir estoy como pez en el agua. Se metió algo que no puede meterse. Yo no puedo decir estoy en un estado de presencia. No, porque ese que está diciendo que estoy en un estado de presencia se metió. No puede estar ahí. En el momento que dijo que estoy en un estado de presencia, he dejado de estar en un estado de presencia. ¿Cuándo estoy en un estado de presencia? Cuando permito que sea lo que es tal como es. Cuando permito ser lo que soy tal como soy. Cuando no intervengo en nada. Cuando no modifico nada. Cuando no nombro nada. Cuando no deseo nada. Cuando no tengo miedo de nada. ¿Entienden ahora el significado de la palabra? Nada es la que se antepone a todo lo que va apareciendo. Entonces, cuando esa nada se hace tan obvia, tan evidente, pues me quedo con la nada que está en todo. Está en todo lo que deseo, está en todo lo que temo, está en todo lo que quiero, está en todo lo que parece. Nada. Y cuando la nada se hace manifiesta, es porque no hay un yo que quiera saber algo de esa nada, poseer esa. No hay, es como un pescado que quiera decir, estoy como pez en el agua. No. Creo que la meditación no necesitamos plantearla como un objetivo, porque muchas veces nos vamos a equivocar. Tampoco podemos decir que nos quedamos como estamos, porque si no, no hay cambio, no hay modificación, no hay experiencia de nada diferente. ¿Cómo llegaría a esa experiencia de percibirme como pez en el agua? Como, vamos a ponerme, como yo en la conciencia, como yo en la conciencia. ¿Eh? El pez en el agua. La conciencia es esa agua y el pez está en esa agua. Es uno con esa agua. Se mueve sin conflicto, sin resistencia, sin rechazo, sin choque, sin molestia, sin querer más agua, sin querer menos agua. El pez en el agua. El yo en la conciencia se diluye. Y acá hay algo diferente del pez, porque por eso es una metáfora. El pez tiene solidez como el agua, pero nos ayuda como comprensión de la metáfora porque el yo y la conciencia es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, cuando el yo se separa y quiere definirse, se instala como ego, ¿no? Como individuo, y entonces empieza a desandar todo su potencial y sus capacidades, y allá va. Pero cuando el yo se diluye en esa conciencia, un pez en el agua, un pez en el agua. Entonces,
sintetizando un poco, necesitamos vivir la experiencia de la presencia, que es ausencia de este yo. ¿Qué es este yo? Deseos, miedos, rechazos, opiniones, juicios, conceptos, nombres, palabras, pensamientos. Stop. Stop a todo eso. Cuando se hace un stop, el yo desaparece. Cuando yo a la perilla de la linterna le hago clic, ¿dónde se fue la luz? Desapareció. Cuando yo hago un stop en mi actividad mental, ¿dónde se fue el pensamiento? A ningún lado. No se quedó un montón de células con pensamientos, digamos así, un poco comprimidos para después sacarlo otra vez. No, no. De la misma forma que la linterna no se quedó con la luz retenida dentro para después sacarla de vuelta. No, no. Entonces, cuando nosotros podemos hacer ese stop y percibir esa sensación de ser, y ya vuelvo a decir, fíjense que necesitamos de las palabras, ¿no? Que también después hay que soltarlas, en esa sensación de ser. Y cuando me quedo en esa sensación de ser, permanezco en esa sensación de ser como pez en el agua, el ego no necesita meterse. Al principio sí, porque da miedo, da temor, y cómo salgo de esta agua, cómo vuelvo a ser el protagonista, cómo vuelvo a ser el yo que quiere participar, ser y deshacer. Entonces, necesitamos vivir la experiencia de la presencia. Y la experiencia de la presencia, acordarse, yo solo estoy presente cuando la mente no participa de la experiencia. Si la mente participa de la experiencia, lo que se ha separado de la experiencia y está hablando de la experiencia. Ha creado el tiempo y entonces estoy hablando de lo que viví. He hablado de lo que experimenté, no estoy hablando de lo que estoy experimentando, no puedo hablar de lo que estoy viviendo en la presencia. ¿Se entiende? Yo no puedo decir lo que estoy presenciando, no puedo decir lo que estoy presenciando. En el momento que digo lo que estoy presenciando es algo que presencié, no es algo que presencio. Una cosa es ver cuando hablamos del sentido visual y otra cosa es presenciar, que es una sensación, digamos así, que no tiene participación de la mente. Descubrir eso. Y luego, cuando tengamos habilidad, entrenamiento, capacidad para permanecer en esa presencia, vamos a ver que el pensamiento cuando aparece, la sensación cuando aparece, puedo participar de ella, pero ya no me arrastra, ya no me lleva para donde aparecen esas creencias, esos condicionamientos, no, no. Es el presente donde estoy instalado el que le da los estímulos, las indicaciones, las oportunidades y las posibilidades a esas manifestaciones. Eso es lo que dice que cuando por ejemplo, una persona que tiene que enfrentar una situación, si tiene mucho miedo, lo va a hacer mal. Si tiene mucho deseo, va a ir un poco a saco y también no sé si lo va a hacer tan bien. ¿Quién es el que mejor lo hace? Aquel que no tiene tanto deseo y tanto miedo. Está actuando con naturalidad, está actuando con los estímulos que el presente y el momento le están sugiriendo e indicando. Por lo tanto, es la presencia, la verdadera, digamos así, el verdadero estímulo que tiene el yo, que sí aparece, que sí se manifiesta, para que actuemos este mundo, para pensar, para sentir y para ser, relacionarnos, manifestarnos. Pero va a ser la presencia cuando yo ya esté instalado en ella. Y entonces el yo lo usaremos, a diferencia de que ahora el yo no se usa. El yo no se usa. Este ser domina mis emociones, domina mis pensamientos. ¿Puedo decir algo que no quiero? No. ¿Puedo sentir algo que no quiero? No. ¿Me gustaría? Sí, pero no existe. Fíjense que la mayoría de las veces las personas nos movemos de ese modo. Siempre queriendo hacia algo y siempre alejándonos de algo. Y en ese acercarnos y en ese alejarnos, pues nos estamos saliendo de la percepción de la realidad de lo que es tal como es, ¿no? De la vida aquí y ahora. Damos de alguna forma estas experiencias, ¿no? De experimentar esa presencia,
para no dejarnos arrastrar por ese yo, por ese ego, que no es tan malo. En este momento es un dominante, es un condicionante, digamos así, es algo que se manifiesta en mi vida y que no me deja de alguna forma en paz. ¿Y podemos vivir la experiencia de esa presencia? Sí. ¿Cuándo vamos a vivir esa experiencia de la presencia? Cuando nos sintamos como peces en el agua. Nada más que eso, como peces en el agua. El pez en el agua no quiere salir del agua. El pez en el agua no quiere más agua. El pez en el agua no quiere menos agua. El pez en el agua está en el agua, como pez en el agua. Cuando yo estoy en la presencia, en la percepción de lo que es, de lo que soy, tal como es, tal como soy, ¿qué más quiero? Quiero más de lo que soy. Quiero más de lo que es. Quiero menos de lo que es. Quiero menos de lo que soy. Esas son palabras, son frases, son deseos, son opiniones, son juicios, son el lenguaje del yo instalándose en algo que no puede manifestarse. Entonces, descubrir que la presencia es un poco el stop, es silenciar esta mente, es aquietarla si tenemos todavía ese rum rum, esa compulsión por pensar, pero nos relajamos como pez en el agua. ¿En qué? En lo que soy, en lo que es. Nos relajamos. ¿Qué es lo que soy? Lo que soy. ¿Qué es lo que es? Lo que es. Es como si el pez dijera, estoy en el agua. No necesita decir que está en el agua. Es su experiencia. Es su experiencia de vida. Bueno, una idea, fíjense, volvemos otra vez a los conceptos, las opiniones, las palabras, porque no es tan fácil salir de ese mundo, pero que nos ayuden de una forma más eficaz, un poco más efectiva, ¿no? Cuando vayan a la experiencia del silencio, de aquietar la mente, de silenciarla, de estar en presencia, la sensación que van a percibir es como pez en el agua, como pez en el agua. Y después suelten la frase pez en el agua, porque si no van a pensar, quiero nadar, quiero sentir, no, suelten la frase, pero que la frase los lleve a la sensación. Y cuando están en la sensación, diluirse. El yo diluido en la conciencia. El pez como en el agua viviendo su naturalidad, su espontaneidad, su simplicidad. La vida es eso, la vida es eso.